Hola. Bien, ¿vale? Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos. Casi todos me conocéis, pero los que no me conocéis, soy Francisco Ferraro, o Curro Ferraro, que como realmente me autoconozco, que soy el presidente del Observatorio Económico de Andalucía. Y me dirijo a vosotros solamente para daros la bienvenida a los que no habéis estado con anterioridad, que sois pocos, pero con suerte, sois jóvenes y algo que me da muchísima alegría, porque normalmente este es un foro en el que casi siempre estamos personas de edades ya bastante avanzadas y bueno sería que ver con más frecuencia a personas jóvenes como estoy viendo hoy aquí. Obviamente os atrae el tema, ¿eh? Que es muy atractivo para vosotros, pero probablemente puede también interesaros otros muchos temas de los que tratamos. Mis palabras solo es para presentar lo que es el observatorio, qué es lo que hacemos. El observatorio es una asociación sin fines de lucro, que está formada por profesionales de distintos ámbitos, fundamentalmente de carácter económico, y que nos interesa y nos preocupa debatir sobre la economía o la realidad en general andaluza y de sus perspectivas, ¿no? Y es una asociación que nació hace ya bastante tiempo, en el año 1990. Consecuentemente, vamos a cumplir en el mes de marzo 34 años de existencia y nos hemos dedicado a hacer actividades diversas, actividades fundamentalmente sesiones como las que vamos a estar hoy, donde hay una persona que presenta, da una conferencia, otras que son mesas redondas. Hacemos informes de distinta naturaleza, informes coyunturales, documentos estructurales sobre la realidad económica de Andalucía. Hemos hecho encuestas, en fin, hacemos múltiples actividades. Actividades que, como decía antes, lo hacemos de una perspectiva desinteresada. Somos absolutamente independientes, no estamos vinculados a ninguna orientación política previa. Queremos coincidir en la racionalidad que la economía como ciencia puede ofrecernos para interpretar lo que ocurre en la realidad y tratamos de con nuestras reflexiones pues tener un conocimiento más cercano, más preciso y a colaborar en el desarrollo de Andalucía. Esto es lo que os quería contar para los que no nos conocéis. Y también quería deciros que como hay sesiones y que las hacemos con una cierta regularidad, las próximas que vamos a tener en este mes son un par de ellas. Creo que es el día 12, la próxima, me corrige, el 12, la próxima es el día 12, en donde se presentará una encuesta empresarial que se realiza todos los años, dirigida por el Círculo de Empresarios de España, con residencia en Madrid, y en la que colaboramos también el observatorio, y la vendrá a presentar uno de sus miembros, Miguel Iraburu, y lo hará junto con el vicepresidente de nuestra asociación, José Luis Galán, el día 23. Posteriormente, el día 23, el día 12, el 23, ya estaba con la siguiente, el 23, presentamos el informe, como su nombre indica, hacemos 4 informes cada año, el que vamos a presentar el día 23 hace referencia al último trimestre del año pasado y a las perspectivas del curso del año que tenemos por delante. Posteriormente, en marzo, previsiblemente a mitad de marzo, se presentará el trabajo ganador del premio anual que convoca y financia el Observatorio Económico de Andalucía para los trabajos de investigación sobre Andalucía que merecen obtener este premio. Ese premio todavía no se ha, ya se ha fallado, pero todavía no se ha hecho público cuál es, pero se hará próximamente y lo presentaremos en marzo. Y en abril probablemente hagamos alguna otra sesión más regular, pero haremos algo que es más singular y es un foro que es de carácter anual, pretendemos que sea de carácter anual, que habitualmente lo hacemos en Carmona y que dura 2 días, normalmente un viernes y un sábado, y en él nos reunimos para debatir la realidad económica en la que estamos, los problemas desde carácter geoestratégico y mundiales, pasando por la
por la realidad española para terminar muy específicamente hablando de la economía andaluza y de sus perspectivas, ¿no? A todas estas actividades son de libre acceso, ¿eh? Solamente que tiene que comunicarnos que se va a asistir, pero son de libre acceso y por tanto estáis invitados a venir todos los que estáis y a todas las personas que conozcáis y que penséis que les puedan interesar su asistencia. Y nada más, doy las gracias a nuestro ponente de hoy por haber venido, por haberse tomado la decisión de venir a presentarnos este trabajo. Yo podría decir algunas cosas de él como lector de sus múltiples investigaciones, pero en este caso esa función la va a realizar Diego Martínez. Muy bien, muchas gracias. Sí, me llamo Diego Martínez, soy miembro también del Observatorio Económico de Andalucía. Efectivamente, voy a hacer una rápida introducción antes de cederle ya la palabra a José Ignacio Conde, Nacho Conde, también lo conocemos. Entonces, este es precisamente uno de los temas que ilustran cuál es la actividad del observatorio. Son temas de actualidad, pero con recorrido de fondo y hacia adelante. Son temas espinosos, son temas no pacíficos en la discusión política. Son temas, además, que tienen recorrido más allá de nuestras fronteras, por supuesto Andalucía, pero también en otros países que se encuentran en situaciones similares de envejecimiento de población. Son temas que tratan de una forma peculiar uno de los asuntos centrales en la política fiscal, que es el de la sostenibilidad de la política fiscal. No hay unas reglas fiscales tan explícitas para ello, pero sí hubo en su momento un factor de sostenibilidad, ahora un mecanismo de equidad intergeneracional. Y es un tema que además tiene una economía política muy complicada, porque estamos hablando de 10 millones de potenciales votantes en un sentido o en otro, con lo que los partidos políticos suelen pasar de puntillas por este asunto. Pero bueno, no quiero realizar ninguna inversión en el tema, porque el experto es Nacho Conde. Él es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense, es un director de FEDEA, uno de los principales think tanks que hay en España dedicados a la discusión política. Él está formado en universidades extranjeras y nacionales, ha realizado trabajo, estancias en la Pompeu Fabra, en la Bocconi, en el Instituto Europeo de Florencia, forma parte del grupo de expertos del Grupo Santa Lucía, ha formado parte del Consejo Económico y Social de España, en el Consejo de Asesores del Ministerio de Asuntos Económicos y bueno, fue director general de Política Económica en la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, con lo que conoce el detalle técnico, por supuesto, el detalle académico del tema y su traducción política, que no es poco en este caso. Y ya sin más, pues le cedo la palabra agradeciéndole, por supuesto, que haya venido a contarnos, además, el tema de esta forma, la juventud atracada. Muchas gracias, Nacho, cuando quieras. ¿Se oye ya? Sí. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer venir a Sevilla, a Diego y al Observatorio Económico de Andalucía. La verdad que estoy encantado de estar aquí, además para hablar de este tema, ¿no? Bueno, voy a contar primero el porqué un poco de este libro. Hola. Decía yo. Voy a contar primero un poco el porqué de este libro y luego voy a entrar un poco ahí en materia. Es verdad que es un libro, bueno, un poco provocador, es parte del tema, pero digamos que cuando yo empecé a pensar en este libro, ya empecé hace ya bastante tiempo. Es verdad que ahora está muy de moda el tema de los jóvenes, pero un libro hay que proponerse al editor, hay 2 años de escribirlo, hay que sacarlo, por lo tanto, yo no sé de lo que acabo de llegar ahora, como que empieza a estar, este tema estaba ahí. Siempre lo vi como un problema y básicamente, ¿por qué? Porque yo encontraba 2 mundos paralelos. En mi parte de padre y de colega, de amigos de mi edad, incluso no sé, yo soy 50 ya, ¿sabes? Y me encontraba con mis amigos y siempre, joder, mis hijos, los jóvenes se quejan de vicio, los jóvenes es que están todo el día aquí, que no quieren hacer nada, no se comprometen. Eso era un poco la visión que yo encontraba, un poco, también en la facultad, es que los jóvenes de ahí no estudian lo mismo que estudiábamos nosotros, porque cada vez son peores. Un poco encontraba esto, ¿vale? Y en paralelo yo miraba un poco los datos, la evidencia, y yo veía que es que los jóvenes lo tenían peor que cuando yo era joven. Yo no voy a entrar en generaciones más atrás, porque una dictadura nadie la desea, y por lo tanto eso ya estamos hablando de otra dimensión, ¿vale? Estoy hablando de los años 80, los años 90. Entonces yo veía perfectamente esta disyuntiva, ¿no? Y entonces, bueno, empecé un poco bueno, y luego también soy padre de hijas adolescentes, yo soy profesor de universidad. Profesor de universidad es una persona que llega a clase, tú cada año que pasa eres más viejo, pero ellos siempre tienen la misma edad.
O sea, es una cosa que te vas separando de ellos y no sé si por lo que fuere me empecé a preocupar por el tema y me puse, digamos que a ganar muchas discusiones en cenas, con colegas, en la universidad, porque una vez que te armas de argumentos como los que voy a exponer aquí, te vas dando cuenta que el discurso tiene su porqué. Entonces me empecé a dar cuenta de esto y entonces, bueno, la verdad que hice ya algunas conferencias, con otro título menos sugerente que este, pero bueno, justicia intergeneracional, no sé qué. Pero bueno, digamos que empecé a darme cuenta de que había estos dos mundos. Luego ya me dijo, mi mujer me dice, oye, Nacho, ¿por qué no pones un libro? Y digo, yo ya escribí un libro en el 2014, que será de mi pensión, que no entendía. Yo pensé que me había bajado al nivel máximo de divulgación y la gente no. Los economistas hablamos siempre en una terminología que luego solo nos escuchamos entre nosotros y nadie nos entiende. Entonces dije, mira, otro libro no voy a hacer, me llevó mucho tiempo y al final esto va a ser lo de siempre. Haces el libro y lo leen los mismos que leen los papers casi, los artículos de opinión, ¿para qué voy a hacer un libro? Entonces me dijo, no, pero podemos hacer una cosa, podemos utilizar a mi hija, la mayor, Carlota, que pasa de mí, una buena adolescente, estudia físicas, la economía le parece para mataos, dice que eso no sé qué, pero yo dice, la contraté, le doy la mitad de los derechos de autor, para que ella me obligara a bajar el contenido del nivel del libro. Entonces, digamos que ella se dedicaba, yo escribía y ella, esto me va a seguir, esto es un rollo que mal escribe, este párrafo ya, lee mucho y por lo tanto, la verdad que redactaba bien. Entonces, de ahí un poco surgió este libro. Entonces, bueno, voy a empezar a recorrer un poco el tema, pero el hilo argumental es que hay un tema demográfico. ¿Vale? Hay un tema demográfico que en la economía lo hemos estudiado mucho, que sabemos que la demografía afecta a la economía. Y esto se ha estudiado mucho. Es decir, cuando tú estás en una transición demográfica en la que, bueno, primero cae la mortalidad, luego cae la tasa de natalidad, hay un periodo de tiempo en el cual las cohortes que se incorporan al mercado laboral son más grandes que las cohortes que se jubilan. Y por lo tanto, crecer ahí es fácil. ¿Por qué? Porque entra más población en edad de trabajar y, claro, la renta per cápita aumenta. Y aumenta fácilmente. ¿Vale? Y esto lo sabemos. Se llama dividendo demográfico, etcétera. Y esto ocurrió cuando yo era joven. Por lo tanto, mi generación nos acompañaba la economía. Se crecía fácil, porque se crecía simplemente incorporándose las cohortes más grandes a trabajar. Encima, además, tuvimos la suerte de que se incorporó también la mujer a trabajar en los años 90, por lo tanto, un añadido adicional. Y luego, en la última parte, la primera parte del siglo, de este siglo, el boom inmigratorio que recibimos también, gente joven que debe trabajar y por lo tanto ahí se crecía. Y esto hace pues muchas cosas. La renta per cápita crece, se financian muy fácilmente los servicios sociales, mucho más fácilmente. Vale. Pero ¿qué ocurre? Que cuando el dividendo demográfico se termina y por lo tanto se da la vuelta a la pirámide demográfica, ya has perdido la economía, ya no te va a apoyar la economía, ya crecer es mucho más difícil. Tú quieres crecer en un entorno de envejecimiento poblacional, ya no te sirve con incorporar a la gente a trabajar. Porque los que se dejan de trabajar, entran nuevos a trabajar, solo puedes crecer si aumenta la productividad. Es obvio. Entonces, crecimiento de la renta per cápita con aumentos de la productividad, que quiere decir que los trabajadores cada vez sean más eficientes, más productivos, es mucho más costoso. Y aquí, hasta aquí es un poco lo que los economistas un poco entendemos, ¿no? Y es más difícil también financiar el gasto público, hay que dedicar más recursos para financiarlo, hay menos gente trabajando, etc. Pero hay algo que se olvida, que tiene que ver con el impacto de la demografía sobre la política. Y ese impacto de la demografía sobre la política acaba afectando también a la economía. Y es un poco en lo que voy a basar la tesis central de este libro, lo que llamamos la demografía política. Entonces, ¿qué ocurre? Que los jóvenes de ahora no les acompaña la demografía para crecer más fácilmente como me acompañaba a mí, pero tampoco les está acompañando la política, el impacto de la demografía sobre la política. Cuando yo era joven, mi generación éramos el 35% del electorado. Los jóvenes éramos el 35% del electorado. Hoy apenas llegan al 20%. Y esto es la tesis argumental para hacer ver que por eso no se hace nada en favor de los jóvenes. Entonces voy a presentar una evidencia de por qué no se hace nada en favor de los jóvenes y por qué los jóvenes de hoy están peor que cuando yo era joven. Y yo el único argumento que he encontrado para explicar esto es la demografía política. Estoy abierto a escuchar gente que diga, no, tu teoría es equivocada y otras por ahí. Todavía no he escuchado. La cuestión está en que he separado las generaciones. Como veis aquí, tenemos los baby boomers. Yo soy generación X. Soy baby boomer en el sentido de que mis generaciones son grandes
en cuanto a que mis generaciones son grandes en España, pero refiero a la clasificación de generaciones en cuanto a motivos culturales, que es un poco estándar internacional, y por lo tanto, bueno, pues serían los baby boomers hasta el año 64, la generación X, que sería mi generación, que es hasta el año 80, luego vienen los millennials, luego vienen los Z. Entonces, la característica de esta generación es que tienen un alto nivel educativo, más que cuando nosotros éramos, cuando yo era joven. Ahora se educan mucho más, tanto en primaria, secundaria y por supuesto en la universidad. Son mucho más diversos, tolerantes que lo que era mi generación. Esto no tiene más de que tiene jóvenes, se da cuenta de la tolerancia que tienen, y no era normal, son más abiertos de lo que éramos nosotros. Es verdad que tienen otros valores, lo cual no tiene que ser bueno o malo hacia lo que es el trabajo y el ocio, pero creo que tiene también mucho que ver con que una cosa es esforzarte cuando sabes que vas a tener un premio, que esforzarte si no vas a tener premio. Soy economista. Yo la felicidad me la da el consumo, que depende del salario que gane, o el ocio. Si no tengo posibilidad de mejorar, pues de otra forma que me hace ser feliz. Son políticamente activos, igual de activos que éramos nosotros, es verdad que eso tiene sentido, no ha cambiado. Y luego tienen dos características que son trascendentales en este libro. Uno, son nativos digitales, es decir, todos conocen la tecnología perfectamente. Y esto les va a hacer que sean la primera generación de jóvenes global. Y esto es determinante para lo que voy a decir al final. Pero son invisibles electoralmente, cosa que mi generación no. El 5% del electorado no es invisible. Que sean digitales hace que yo le enseño esto a cualquier joven del planeta y saben lo que es. Me da igual que hayan nacido aquí o donde hayan nacido, el planeta lo saben. Y eso es algo muy, muy importante, porque yo cuando yo era joven y yo me iba a Estados Unidos en los años 90, a Estados Unidos a estudiar un año, ostras, yo estaba en Estados Unidos que me sentía una persona muy extraña. ¿Qué coño es esto? Es que no entendía nada. Ni la música distinta, los deportes, las cosas. O cuando me he ido a Italia, a ver, los italianos me caían bastante bien, pero yo no me sentía como en mi casa. Los jóvenes de hoy en día se van a Italia, se van a Estados Unidos, y si tienen la ocasión de viajar con gente joven, es que hablan con otro joven que acaban de ver así y se conocen perfectamente. Son digitales, son globales, y esto es importante para lo que voy a decir, ¿no? Y luego, otra cosa importante que está marcando a esta generación es que desde la Segunda Guerra Mundial ninguna generación ha sufrido tantos acontecimientos históricos determinantes como los jóvenes. Yo viví un poco la crisis, cuando era joven viví un poco la crisis del año 90, pero es que los jóvenes de hoy en día han vivido la gran recesión, ¿no? Que es la crisis más importante de los años 30, luego han vivido una pandemia, ahora una guerra, y por lo tanto están siendo golpeados con cosas que nosotros no las habíamos estado sufriendo en esa edad tantas seguidas. Y esto también es importante para entender. Claro, ¿qué capacidad tienen los jóvenes para adaptarse a esta agenda? Los jóvenes siempre han votado menos. La tasa de participación electoral de los jóvenes es más baja en los países. Y esto tiene gente que trabaja en ello. Mucha teoría política te dice un poco por qué es, no tienen el hábito lleva tiempo, hay un coste de oportunidad de votar. El caso de que suelen votar en torno a 20 puntos menos, pero también yo cuando era joven, no es que ahora sea echarles en cara a ellos que votan menos que los mayores. Entonces, bueno, siempre han votado menos, su relevancia viene por lo que os he dicho, son menos, son muchos menos, ¿vale? Y el envejecimiento está empezando, por lo tanto cada vez van a ser menos, como voy a mostrar. Esto acaba marcando toda la generación, es decir, cuando cuando escribí el libro me puse mucho a pensar hacia atrás cómo era yo de joven y cómo son los jóvenes de hoy en día. Yo iba a clase, éramos F grupos de 350 alumnos, muchas veces iba a clase y no tenía sitio y me iba a la cafetería. Eso lo hemos vivido. Y yo he dado clase en las aulas grandes de la Complutense con el COVID, porque había que separar a los alumnos, y era un cogollito. Son pocos. Yo salía por la noche en Madrid, y Madrid era entero de jóvenes. Yo pasaba por Madrid y ves a 4 jóvenes. Yo me juntaba en la cena de Navidad con mis primos y no sabía la que llevábamos con mis primos. Los jóvenes son pocos. Lo ven, lo notan. Y esto hace que no se sientan como se sentía nuestra generación, de que tú vas a cambiar las cosas. Cuando eres muchos como tú, con tus mismos problemas, sientes con capacidad. Ellos son pocos. Y esto me he molestado un poco en mirar canciones de mi época y canciones de la época actual, que no la pude introducir en el libro porque había problemas de autor y tal, y no me he dejado meterlo, pero las canciones de mi época eran que el mundo lo vamos a cambiar. Pero es que vamos, muchos. Ellos tienen las armas, nosotros tenemos los mundos. Impulse. Miguel Río. Este es el tiempo del cambio, el futuro se puede tocar. Es que lo vamos a cambiar, ¿vale? Muchos de la movida, todas las canciones eran de que vas a comer el mundo. Vamos, no había. Ahora, en cambio, los jóvenes, si miras las canciones de los jóvenes, reflejan una angustia que es un poco lo que ellos están sufriendo. Y menta la juventud decepcionada, la juventud desesperada de esperar, todos tus amigos, viva Suecia.
todos tus amigos, la familia y los vecinos que tienen derecho a decidir, en fin, Benavente, qué vida tan dura, Bogotá, Vetusta Morla, la que inventas las vidas, ya no hay timón en la deriva. Es que me da igual, ¿vale? Incluso internacionalmente, ¿vale? Coger las canciones que escuchan los jóvenes de hoy en día, y es verdad que hay de todo, pero ahí mayoritariamente son canciones así. Entonces, ¿qué ocurre? Que los políticos no son mala gente. Los políticos quieren ganar elecciones. Entonces, ahora pondríamos en la piel de un político, ¿vale? Y tenéis dos grupos de votantes a los que queréis convencer para que os voten. Tenéis a los votantes mayores, a los votantes jóvenes. Los mayores son más, los jóvenes son menos. Los mayores tienen una agenda muy homogénea. Prácticamente lo tienen muy claro. No me toquéis las pensiones, no me suben los impuestos y mucho menos los impuestos al patrimonio, a las casas, etc. La agenda de los jóvenes es muy heterogénea. Un joven a veces está estudiando, otro quiere estudiar, otro se quiere independizar, otro se quiere ir a viajar. Tiene una agenda muy heterogénea. Son menos, votan menos, agenda mucho más heterogénea. El político dice, esto que le voy a proponer. Los mayores, por supuesto, no conocen la abstención, los jóvenes tienen menor participación. Y luego, importante, para los mayores es muy fácil llegar a ellos, porque son los medios tradicionales. Un anuncio en la tele, en la radio, en periódico y ya se han enterado. A los jóvenes, ¿cómo llegas? Los jóvenes, redes sociales, etcétera. Y por lo tanto, si yo fuera un político, tuviera que decidir qué ofrezco para las elecciones, pues tendría que... Bueno, y este no es el problema. El problema es que aquí tengo en un sufragio electoral, tengo los mayores y los jóvenes, votantes entre 18 y 34, tenéis en línea azul, y los votantes de mayores de 65 en línea roja. Y aquí he proyectado hacia adelante lo que va a pasar con la demografía. Es que todavía estamos empezando. Cada vez van a ser más irrelevantes. Entonces, claro, esto obliga a que hay un cortoplacismo en la política. Porque si los políticos no miran a los jóvenes, que son un poco los que tienen que tomar decisiones que te ayudan a mirar a largo plazo, estás mirando a corto plazo. Y esto hay muchos ejemplos que se ve. Por ejemplo, el Brexit, los ingleses, el 70% de los jóvenes no querían el Brexit. Los mayores lo votaron y les han sacado de Europa. En Italia, los jóvenes no votaron a Meloni. Mayoritariamente, la ultraderecha fue votada por los más mayores. Este tweet me hizo mucha gracia. Hace poco leí por ahí una chica italiana diciendo 2 años con mascarilla para salvar a todos esos viejos y que ahora han votado a la Meloni. I think this is beautiful. Solo en Estados Unidos evitaron la reelección de Trump porque en Estados Unidos son mucho más jóvenes. La población es mucho más joven. El voto joven pesa mucho más en las elecciones. Entonces, este es el panorama que tenemos. Y esto es un poco el hilo argumental que yo voy a usar para justificar por qué yo creo que los jóvenes de ahora están peor que los jóvenes cuando yo era joven, ¿no? Vamos a, para ello, el libro, pues decidí comparar las pensiones con la educación. Entonces, yo lo que veo es que el gasto en pensiones, por supuesto, ahora no son 5 puntos, ya son 7 puntos, pero bueno, cuando escribí el libro no sabía lo que iba a ocurrir con las pensiones. Que entraremos ahora, ha subido 5 puntos. El gasto en la inversión educativa ha caído 2 veces. El mismo periodo. Entonces, simplemente para que lo tengamos en mente. Entonces, vamos a entrar un momento a entender cómo funciona un sistema de pensiones. Un sistema de pensiones es un sistema en el cual estas son las generaciones, se llama de reparto porque los que están trabajando ahora estamos pagando las pensiones de los que se jubilaron en su momento y lo hacemos porque confiamos que, ojo, los jóvenes lo van a hacer también con nosotros. Esto lo olvidamos. Las pensiones no son como la sanidad y la educación, que tú recaudas los impuestos y lo gastas. No. Yo ahora estoy pagando las pensiones a los jubilados de ahora porque creo que los jóvenes me la van a pagar a mí. Hay un contrato entre generaciones. Y esto se olvida completamente. Pero eso es un contrato. A mí me da igual lo que se vote hoy en el Parlamento sobre las pensiones. A mí me preocupa lo que va a ocurrir cuando yo me jubile. Y esto se olvida cuando se habla de las pensiones. La demografía, ¿qué pasa? Que la demografía ha cambiado. Y otra vez intento olvidar. Es un anuncio que me impresiona mucho, que dice que 2/3 partes de todas las personas en la historia del Homo sapiens que han alcanzado los 65 años de edad, alguna vez en la historia, 2/3 partes están vivas hoy. O sea, el fenómeno de la longevidad es un fenómeno nuevo. Nunca antes se ha vivido tanto como se vive ahora. Lo cual es una muy buena noticia. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que tú tienes un sistema de pensiones pensado para una longevidad que era muy inferior a la que tienes ahora. Y esa longevidad, gracias a Dios, ha aumentado mucho. Es evidente que a nadie le gusta que le digan que tiene que jubilarse más tarde o que le digan que tiene que hacer más cosas. Pero es que si la longevidad ha cambiado, entonces tienes un sistema pensado, entre comillas, para que los jubilados en media mueran a los 78 años y ahora se mueren a los 88, 90 años. Y eso es el mundo en el que estamos ahora. Y por lo tanto, la reforma que tendría que estar haciéndose ahora mismo es que puedes hacer 2 cosas. Puedes decir, no, a mí me da exactamente igual.
me van a seguir pagando las mismas pensiones independientemente de que mi generación haya vivido más que las generaciones anteriores. Entonces yo miro los números y digo, a ver, si ahora hay 3 personas pagando una pensión, a los que están ahora jubilados, y cuando yo esté jubilado va a haber una persona y un poco de otra, y yo digo, nah, me da igual, me van a pagar lo mismo. Esto era un joven, esto era estos jóvenes, vais a pagar lo mismo, vais a levantar y donde pagamos entre 3 vais a pagar una cada uno. Evidentemente, no hay que ser muy listos, hay muchas matemáticas para saber que son nuevas. Y por lo tanto, de alguna forma, tú tienes que ir adaptando el sistema de pensiones a la longevidad para hacerlo pagable. Y se han hecho reformas. Bueno, no voy a entrar en este tema, pero digamos que se han ido haciendo reformas. Todos los sistemas de pensiones han ido adaptándose a la nueva longevidad, pero no se hacen para fastidiar a la gente. Se hacen para hacerlo pagable por las futuras generaciones. Si la longevidad cambia, tú tienes que cambiar las reglas. Y aquí tienes la reforma de 2011, la hizo Zapatero, alargó la edad de jubilación 2 años. No había más remedio. Si te vas para atrás, también te encontrabas en los 80, Joaquín Almunia pasó la base reguladora de 2 a 8 años. Se han ido haciendo reformas. En el año 2013 se hizo otra reforma que se introdujo un factor de sostenibilidad que sí me gustaría dedicar un pequeño tiempo a hacerlo y luego se ha hecho la última reforma. ¿Qué ocurre? Que para mí la última reforma me ha venido muy bien como promoción de mi libro, de Juventud Atracada, pero no tiene ningún sentido. Y ahora voy a tratar de explicar por qué. La reforma del año 2013, ¿verdad?, que se hizo sin consenso, eso es verdad, y que había que buscar un consenso, tenía como 2 elementos. Uno era un factor de sostenibilidad, que lo que decía el factor de sostenibilidad era, si tienes una madre y una hija, que entraron a trabajar con la misma edad, han cotizado exactamente lo mismo, y se van a jubilar con la misma edad, si la generación de la hija va a vivir unos años más que la madre, como han cotizado exactamente lo mismo para percibir exactamente lo mismo, la hija tiene que percibir algo menos cada año. Porque si no, va a ir por más tiempo. Es que eso era la justicia intergeneracional. Y si la hija no quiere que le baje la pensión, que trabaje un poco más para compensar, por así decir, y que el sistema no siga desarrollando. Nosotros a ese factor de sostenibilidad le llamamos factor de equidad intergeneracional. Porque es que no estamos hablando de que aumente el gasto en pensiones porque hay más personas mayores, sino que aumenta porque tú te resistes a adaptar el sistema a la nueva longevidad. Y por lo tanto le llamamos factor de equidad intergeneracional. Entonces la última, y luego ahí había un tema que decía, si los ingresos y los gastos no están equilibrados a lo largo del ciclo económico, las pensiones se deben cuasi congelar. 0,25. Nunca se llegaron a congelar las pensiones. Siempre lo que hacía el PP en ese momento lo que hacía es decir, bueno, como había deflación, 0,25, con lo cual es revalorización. Si los precios caen y tú subes 0,25, suben los precios. Y cuando llegó la inflación, claro, dijo, ostras, es que ha llegado la inflación, ¿qué voy a hacer yo ahora? No voy a bajar, no voy a hacer 25. Entonces suspendía la aplicación de la ley, la suspendían año a año y subía las pensiones con la inflación. Por lo tanto, ya sé que políticamente se usa mucho, se congelaron, se bajaron, eso es mentira. Mirad los números, no se bajaron. Hubo un año si quieres, que no subió tanto con la inflación, pero como había muchos años previos en los que había estado subiendo por encima porque había deflación. Yo en ese momento escribí el libro, cuando vi esta reforma del año 2013, porque dije, aquí el intercambio está muy claro. Las pensiones no pueden perder poder adquisitivo, no tiene sentido. Porque una persona se jubila con 1.000 euros, no sabe cuándo va a fallecer y cada vez puede comprar menos cosas. Eso no es una renta vitalicia. Esto no es irte de vacaciones, que si me voy, yo me iba de vacaciones cuando era joven, los jóvenes suelen pasa igual, se van con dinero, con unas aspiraciones y acaban durmiendo en la playa 5 días, últimos 5 días de las vacaciones porque se les acaba el dinero. Pero es que son 5 días y luego van a casa de su madre. Pero cuando tú estás jubilado, tú no sabes cuándo vas a morir. Y por lo tanto, es una angustia innecesaria. Entonces yo sabía que eso se iba a cambiar, pero pensaba que se haría introduciendo una reforma para compensar ese aumento de gasto. En cambio, ahora lo que me he encontrado es con una reforma que básicamente lo que hace es, la primera reforma en cualquier país, que me aumenta el gasto en pensiones, me quita el factor de sostenibilidad, me aumenta el gasto en pensiones, me impone la vida laboral en lugar de 25 a 29, quitando 2 años, que sabemos que aumenta las pensiones, y dice que la única vía para cerrar el déficit es la subida de cotizaciones. Es la única vía, subida de cotizaciones. Y dice que eso es mecanismo de equidad intergeneracional. Cuando estás subiendo cotizaciones, que es lo que está diciendo, que a los jóvenes está diciendo, mirad, me da igual, vamos a seguir mucho más, pero da igual, vosotros subiré cotizaciones hasta que lo podáis pagar. Por lo tanto, me parece hasta un insulto el nombre, usar ese nombre de equidad intergeneracional a algo que es justo en detrimento de los jóvenes. Pero bueno, yo creo que esta reforma se tendrá que seguir haciendo, pero ojo, la reforma no debe afectar a los actuales jubilados. No tienen margen de maniobra. Estoy hablando de una reforma que me va a afectar a mí y a los de mi generación. Porque cuando tú ya estás jubilado ya no tienes margen de maniobra y no puedes decir voy a trabajar un año más. Pero aquí como toda la política se confunde, pero bueno, eso es por un lado. El
el gasto en pensiones ha aumentado mucho, las reformas han ido en dirección contraria a los jóvenes y ahora me voy a la educación. La educación es lo más importante para los economistas, porque te permite romper el binomio eficiencia y equidad. Cuanto mejor es la educación, más productiva es la gente, mayor es la equidad, etc. Es el parámetro fundamental de movilidad social. Si yo tuviera que decidir dónde invierto mi dinero con el Estado, en la educación. Yo me encuentro con que miro los resultados de PISA y España no está donde le corresponde. España no está en una posición del 30 al 40. Es que todos los problemas que os podéis imaginar que tiene un sistema educativo en general, lo tiene el sistema educativo. O sea, no es que digamos, no, es que bueno, hemos gastado todo en pensiones porque tenemos un sistema educativo que es excepcional. Esto es lo que le estamos pagando a los jóvenes. Esta educación. Para esto no hay dinero, ¿vale? Pero para lo otro sí lo hay. Pero es que, si os dais cuenta, lo que ha ocurrido, que yo tampoco sabía que iba a ocurrir esto cuando estaba escribiendo mi libro, es que se han producido dos cosas. Por un lado, llegó la COVID y nos tuvimos que ir todos a casa. Yo di mis clases en la universidad online, mis hijas iban a un colegio privado y también tenían online fenomenal, pero ¿qué pasó en los colegios públicos de los barrios pobres donde los hijos no tenían ni acceso a internet? ¿Qué les ha pasado? Las brechas educativas, que ya las hemos visto en PISA, las vamos a seguir viendo. Porque la educación a distancia no ha funcionado en mogollón de sitios. Y había varios estudios, uno de salud pública bastante impactante, de que tutorías personalizadas ayudarían a cerrar las brechas educativas de los jóvenes, de los niños. ¿Se ha hecho algo? No había dinero para eso. Pero es que, paradojas de la vida. De repente, unos años más tarde, me llega la guerra de Ucrania y me sube la inflación al 10%, y está en julio, una media del 8%. Y entonces los políticos deciden subir todas las pensiones, incluidas las más altas, un 8,5. Esos son 17.000 millones de euros. Y ahí sí que había dinero. ¿Hubo algún debate político en el que alguien dijera, hombre, vamos a ver, a lo mejor las más altas que nos suban tanto, vamos a meter el dinero en los jóvenes, en la educación? No se hizo. Nada. Y solamente la revalorización de las pensiones, en estos 3 años es el equivalente al 50% del presupuesto en educación. 2,2 puntos de PIB. Y no se hizo nada. Pues alguien me explique por qué. Pero bueno, es que ahí no acaba el tema. El tema continúa porque ahora me voy a ir al tema fiscal, que tanto le gusta a Diego. Normalmente, cuando estamos hablando del ciclo económico, cuando una economía está en un punto como el A, que está en recesión, tú puedes generar déficit. Tú estás en una pandemia. Tú tienes que generar déficit. Si no hubiéramos generado déficit en la pandemia, los ERTEs y las ayudas a las empresas, no sé dónde estarían. Pero lo que no puedes es generar déficit en un punto como el B. Es el punto en el que tú estás en tu crecimiento potencial. Es cuando la economía está creciendo a su plena capacidad. Y luego lo que haces es que en un punto como el C, cuando se recalienta la economía y creces por encima, recaudas más y te permite cubrir los déficits que tenías en A. Entonces, tú puedes mirar el déficit, que es una variable que está bien, que te dice cuánto es el déficit este año, pero yo prefiero mirar el déficit estructural. Hay que estimarlo, es un poco más complicado, podemos estar discrepancias en la metodología, pero vamos a llegar a un acuerdo en unas bandas de confianza. Y el déficit estructural es el déficit que tú tendrías si la economía estuviera en pleno funcionamiento. Es decir, pues por ejemplo, en el año de la COVID, yo quitaría esas medidas que son one-off. Los ERTEs no los tengo en cuenta para el déficit estructural porque son temporales. La economía ahí no está en su pleno funcionamiento. Entonces me encuentro con que la economía española tiene un déficit estructural de 4 puntos de PIB. Hoy vamos a acabar, este año el déficit, vamos a acabar, me garantizan, en el 3,9. Eso quiere decir que el déficit estructural hoy está entre 7 y 3,8% del PIB. Eso quiere decir que como generación no estamos pagando lo que nos corresponde. Porque estamos dedicando déficit a financiar gasto que nos corresponde a nosotros. No me refiero al déficit que tuvimos durante la pandemia, me refiero a que deberíamos tener. Sí, y tendríamos que tener. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es el déficit estructural? Son facturas que nos toca pagar hoy y que no las pagamos. Las pasamos a deuda pública. ¿Y qué es la deuda pública? Son facturas impagadas que se las estás pasando a las siguientes generaciones. Este chiste, no recuerdo qué diario es, los míos, mirad, todo eso será vuestro, toda la deuda que estás metiendo. Entonces, claro, aquí ocurre una cosa. El déficit estructural, la Constitución se metió en el año 2011, no debería haber déficit estructural, en la Constitución lo dice, porque eso es lo más insolidario con los jóvenes. ¿Déficit de pandemia? Sí, pero no déficit cuando la situación está, el crecimiento está a su plena capacidad. Y en cambio sí lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que por un lado, no pago lo que me toca. Genero déficit estructural. Por otro lado, yo veo dónde están yendo las partidas de gasto y van principalmente hacia los mayores. No van a la educación, no van a la vivienda, no van a la emancipación, no van a la ayuda de tener hijos, no van a la I+D, van a pensiones, van a partidas
que van hacia los mayores. Por lo tanto, se van comiendo cada vez una mayor porcentaje de la tarta. Entonces, por eso, en el libro habla de atraco perfecto, porque el gasto no va a los jóvenes, pero las facturas van a los jóvenes. O sea, yo ya desequilibro la tarta de un pedazo más grande a las generaciones mayores y más pequeña a los jóvenes, pero luego tampoco lo pago. Digo, no lo pago tampoco. Esto es déficit estructural y esto lo pagarán también los jóvenes. Pues todavía se lo diéramos para ellos, con la vivienda y no sé qué, y generamos déficit para ellos. Podríamos ver qué pasa. Entonces, esto es un poco el tema fiscal y por eso llamo ahí atraco perfecto. Fiscalmente, en contra de los jóvenes. Mercado laboral. Aquí tengo a Nacho García Pérez, que se ha tratado de mirar la precariedad de los jóvenes, pero es que los jóvenes están sujetos a una altísima precariedad laboral. Tenemos un mercado laboral donde la flexibilidad que necesitan las empresas para competir recae en las espaldas de los jóvenes. Y claro, la precariedad que yo tenía era una precariedad que empezábamos con muchos contratos temporales, pero era una precariedad que conseguías consolidarte más rápido que ahora. Y tiene una explicación, y es que cada vez el mundo es más global. Y por lo tanto ahora las competencias de las empresas crean y se destruyen empresas con más facilidad y por lo tanto necesitan mucha más flexibilidad para poder competir en ese sector. La tasa de temporalidad es mucho más alta, los salarios son bajos. Es verdad que se ha subido el salario mínimo interprofesional, que es una medida que favorece a los jóvenes, pero por otro lado ha aumentado la intermitencia, la parcialidad no deseada. Ojo, vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? La última reforma laboral es verdad que ha reducido mucho la tasa de temporalidad. La ha reducido tremendamente. Pero es que la tasa de temporalidad era un indicador muy factible, muy viable, cuando había prácticamente contratos temporales y contratos indefinidos. Entonces, los temporales sean precarios. El problema es que ahora se ha restringido el uso de los temporales, tú crees que has solucionado el problema, pero han surgido otros nuevos contratos que se llaman indefinidos, llevan etiqueta indefinido y no se usan para calcular estas tasas, pero que son igual de precarios. Nosotros una forma en la que hemos hecho un trabajo en FEDEA ha sido, hemos comparado las altas y las bajas diarias de todos los contratos, del universo de contratos que hacen las empresas antes y después de la reforma. Si yo te decía a un marciano que viene a la Tierra, le enseño este gráfico, el marciano me va a decir, pues mira Nacho, ahí ha pasado algo. Digo, sí, la reforma del año 2021. Pero si al mismo marciano le enseño este gráfico, que es la creación de empleo, yo no veo ahí muchos cambios. Y aquí tampoco. Porque los contratos, se siguen usando contratos que creas lunes, destruyes viernes, creas sábado, destruyes domingo, creas principio de mes, sigues teniendo esto, pero claro, ahora no llevan el nombre de temporal. Entonces, para la tasa de temporalidad no te sirve. Supongo, Nacho, que en breve estaremos hablando de otras medidas de precariedad que no sea la tasa de temporalidad, como está haciendo ya en Estados Unidos. Estados Unidos solo tiene un contrato. Por lo tanto, tasa de temporalidad cero. Pero ahora no hay precariedad en Estados Unidos, también la hay. Hay que buscar otra serie de indicadores que nos ayuden a entender qué es lo que está pasando. Pero es que ahí no acaba el problema de los jóvenes, porque se acaban ahí, bueno, quedamos tranquilos. Pero ¿qué pasa ahora con la vivienda? ¿Qué está pasando con la vivienda? O sea, la vivienda, ahora mismo los jóvenes tienen un acceso a la vivienda absolutamente inaccesible en comparación a cuando yo era joven. Es que las familias tienen que destinar casi 12 años a poder pagar las casas. Los precios de las viviendas en compra y en alquiler, los alquileres han subido mucho más de lo que han subido los salarios de los jóvenes. Y por lo tanto, ahora mismo los jóvenes, el otro día un informe del Consejo de la Juventud de España te hacía ver el panorama. Muy pocos son capaces de independizarse y los que lo hacen de una calidad bajísima compartiendo habitación, no con tu pareja, sino con otros compañeros o lo que sea para intentar independizar. Esto no ocurría en mi época. Los precios eran accesibles, te podías independizar. Entonces, claro, aquí ya tengo la primera... claro, pero es que en mi época se destinaba mucho dinero a vivienda. Claro, es que votábamos, el 35% del electorado éramos nosotros. No había, no sé cómo decirlo de los políticos, de no mirarnos y hacernos lo que había que hacer. Viviendas VPO. Construían viviendas, lo que pasa es que las daban en propiedad. Era generosa. Los jóvenes, cuando se lo cuento, lo flipan. A mí nunca me tocó. Se construían viviendas, podías entrar en un sorteo. Si te tocaba la casa, tienes una casa a un precio mucho más bajo. A un amigo mío le tocó. Luego la vendieron y ya se compraron otra mejor. Claro, si esto lo hubiéramos destinado al parque de viviendas de alquiler, tendríamos un parque de vivienda de alquiler para jóvenes espectacular. Pero sí que se hacía, sí que se invertía en vivienda, porque los jóvenes contábamos algo en las cosas. Eso. Y aquí tengo el gasto funcional en vivienda. Fíjate cómo se ha desplomado, pero es que lo más triste es que cuando empezamos a mirar en detalle ese 0,40% del PIB que se dedica a vivienda, son mis ventanas. Las ventanas de las generaciones mayores, que hay que cambiarlas, o que hay que rehabilitar la vivienda, etcétera, no son viviendas para jóvenes. Entonces, claro, ahora la cuestión es que yo ya, cuando ya estoy ya un poco así caliente con el tema, yo digo a mis colegas, a ver, no es que tu hijo no es que se queda en casa porque tiene Netflix gratis. No. Todos los jóvenes se quieren ir de casa. ¿Tú no te quieres ir de casa? Pues claro, voy a contar a mi padre ahí, pues ya está. Entonces, si
si las generaciones de jóvenes hoy se van 6 años más tarde que mi generación, aquí algo está pasando. Pues es evidente que es así. Y claro, luego ya, si tú ya estás en la casa de tu padre, si te quieres independizar con tu salario y formar un nuevo hogar, serás un hogar pobre. Ya, por definición, de umbrales de pobreza. Por lo tanto, intentas aguantar hasta poderte pagar. Si consigues una pareja y te consigues independizar y los dos trabajan, ya eres un hogar. Estás independizado con tu pareja. Pero es que si decides tener un hijo, otra vez eres un hogar. Porque como los salarios son bajos, en una nueva unidad en el hogar familiar, te vuelve a caer otra vez por debajo del umbral de pobreza. No es de sorprender, nos emancipamos tarde y por lo tanto tenemos la tasa de fecundidad de las más bajas del mundo, 1,19%. Pero es que aquí no acaban los problemas. Luego voy a las soluciones. Aquí no acaban los problemas, porque si esto fueran todos los problemas, no habría problemas. Bueno, sí lo habría, pero bueno. Es que estamos ante la revolución digital. Es que ahora ha cambiado todo. Es que cuando yo era joven, yo solo tenía un objetivo, hacerlo mejor que las generaciones mayores. Y era fácil. Ellos eso ya lo están cumpliendo, porque son mejores que nosotros. Pero es que ellos ahora no solo compiten con las generaciones mayores, compiten con las generaciones de jóvenes alemanes, porque ahora todo lo digital permite... Tú ahora puedes contratar servicios profesionales con cualquier país, compites con los jóvenes de otro país y compites con la tecnología. Para mí, esto era una película que yo veía así de futuro, no sé qué, pero es que hoy en día es una realidad. Y esto tiene dos consecuencias. El primero es que debería ser más importante que nunca la educación. Volvemos al capítulo de la educación, porque si la educación no acompaña a la tecnología, el resultado es desigualdad. Es que lo sabemos. Y luego, lo que también es importante y es que entendamos que ahora el crecimiento por la economía digital se produce en las ciudades. O sea, Madrid crece mucho porque es una gran ciudad. Y está pasando en todo el mundo. Es un fenómeno de crecimiento en ciudades. No es que llega una persona ahí que consigue crecer. Una vez que la ciudad consigue una escala, empieza a crecer por las teorías de aglomeración y entonces empieza a crecer así. ¿Qué ocurre? Que ahora el joven antes a lo mejor se podía quedar en su pueblo y más o menos comprar una casa allí que era barata y trabajar en el pueblo. Ahora tiene que ir a una capital. Y por lo tanto los precios de la casa en la capital están disparadas, por lo tanto, tiene ese problema añadido. Tienen que ir a Madrid a trabajar, o a Barcelona, o quizás a Málaga, no sé, Sevilla también, pero no se pueden quedar en Cuenca, Soria, porque ahí no hay trabajo. Y por lo tanto, ahí también lo tienen más difícil. Y ya, si ya no había problemas suficientes, pues entonces ahora ¿qué planeta le vamos a dejar a los jóvenes? Claro, porque es que encima tienen el problema del cambio climático, que es una realidad, que lo estamos viendo aquí. Claro que hacen en Madrid estos días, los problemas de sequía, estamos viendo ya las consecuencias que tenemos con respecto al cambio climático, que ahora aquí no me quiero extender, pero eso es un problema que también está generando ecoansiedad le llaman, pero es que es un problema que está ahí. Y claro, yo me pregunto, si no hacemos nada por los jóvenes, ¿vamos a hacer algo para dejar un mejor planeta a los jóvenes que a lo mejor algunos ni han nacido todavía? Porque esto al final, el cambio climático cuesta dinero. Hay que dedicar recursos a ello. Es verdad que algún amigo mío dice, no, Nacho, esta aceleración del cambio climático va a empezar a acojonar también a los mayores porque puede llegar y igual entonces empieza a tomar un poco en serio el tema. Pero eso es así. Entonces, bueno, este sería el panorama y ahora vamos a pensar en las soluciones. Entonces vamos a pensar un poco en la solución. Como os decía, sabemos que para que haya movilidad social absoluta, es decir, que los hijos vivan mejor que los padres, la renta per cápita tiene que crecer. La renta per cápita desde el año 2005. ¿Vale? Entonces ya sabemos una de las de por qué hay muchos jóvenes que ya creen que no van a mejorar la renta de sus padres. Porque en el momento en que la renta per cápita no crece suficiente, hay movilidad relativa. Es decir, el hijo de una persona mejorará a su padre, pero otro hijo empeorará. Entonces, solo nos queda, y hemos dicho, hay que crecer la renta per cápita. Y ya hemos entendido que la única vía para crecer la renta per cápita es el crecimiento de la productividad. ¿Vale? Es decir, ya sé que la gente que se incorpora a trabajar ya no van a ser cada vez más. Van a ser menos y luego se estabilizará. Pero es necesario que ellos sean más productivos. Entonces, ¿qué ocurre? Que justo, si lo pensáis un momento, y así es como a mí me gusta definirlo, justo todas las políticas que benefician a los jóvenes son aquellas políticas que mejoran la productividad. La educación que mejora la productividad. La lucha contra el cambio climático mejora la productividad. La lucha contra la pobreza infantil mejora la productividad. Las inversiones estratégicas mejoran la productividad. Que un joven se pueda emancipar, etcétera, mejora la productividad. Que el mercado laboral sea menos precario y tal, mejora la productividad. Y por lo tanto, una forma quizás de definir políticas que benefician a los jóvenes en comparación con políticas que benefician a los mayores, sean las que benefician a los jóvenes, que sean aquellas en las que se mejora la productividad. Entonces, claro, el objetivo aquí es conseguir que
se apueste por las políticas que benefician a los jóvenes. Y aquí tenemos que pensar qué podríamos hacer. Tenemos la demografía política, que es muy potente. ¿Cómo conseguimos que los jóvenes tengan una mayor relevancia en las decisiones políticas? Porque ese es el objetivo final. Entonces, esto era un poco el punto de partida del libro. Aquí no se trata de una guerra entre generaciones. Nacho, es que te estás pasando mucho con tu libro porque estás enfrentando a los jóvenes con los mayores, no tienes consideración a los mayores. Yo no digo nada. Si es una guerra entre jóvenes y mayores, la guerra de los jóvenes la han perdido. La han perdido. Que cada vez van a ser menos en las elecciones. Entonces yo creo que hay que empezar a pensar quizás en la solución va a pasar porque sean más relevantes los jóvenes en unas elecciones, pero también porque los mayores cuando voten empiecen a pensar en los jóvenes, ¿vale? Pero vamos a ir un poco por partes. Medidas obvias que se podrían introducir ya es la edad de voto a los 16 años. Alguien que me explique a mí por qué una persona con 16 años puede trabajar, se puede casar, pero no puede votar. Que alguien me explique por qué. Mientras una persona de 102 años que no reconoce tal, vota. Yo no digo que no deba votar, pero no tiene ningún sentido que si tiene responsabilidades para tomar decisiones vitales, no pueda. Esto conseguiría de alguna forma aumentar el sufragio de los jóvenes, evidentemente. Luego hay gente que te está diciendo, bueno, a lo que votan menos, pongamos el voto obligatorio o incentivado. Yo creo que eso también podrías valorarlo. Yo me inclino mucho por el voto telemático. Los jóvenes muchas veces no votan, pero es que a veces están de Erasmus, no se van a venir aquí a votar, o están viajando, están no sé dónde. Oye, es una generación digital, pongámoselo fácil para que por lo menos puedan votar, ¿no? Y luego hay otras ideas un poco más así, que son los votos ponderados, de, pues por ejemplo, una madre con hijos, pues podría tener un voto que pese más que si es no tanto normal, porque es como que vota ella y vota por sus hijos. Y luego también hay gente que sostiene que el voto debería estar ponderado en función de la esperanza de vida que te queda por delante. También la arreglábamos ahí, También la arreglábamos ahí. Pero bueno, yo me quedaría con el voto telemático y con el voto para mayores de 16 años. A ver, no nos tenemos que sorprender, el voto a los 18 años es algo reciente. Se empezó votando a los 21 años. Mira, esto es una película. Solo los hombres, o sea, es una cosa que no pasa nada. Esto es una película que me encanta, es una película es una fricada de película, es una película de autor que hicieron ahí. Pero que es que la hicieron en el año 68. Y es que la película me gusta porque es justo el mundo al contrario que vivimos ahora. Es una película que se llama Wild in the Streets, no se llama aquí, como se llama en español ahora, pero bueno, la idea es la siguiente de esta película. Es Estados Unidos, 52% de la población tiene 25 años, o sea, es justo el contrario que hay ahora. Y entonces, pues claro, los jóvenes se dan cuenta de que, porque esa época era el miedo que había, es que éramos muchos los jóvenes. Daba miedo, entonces el miedo que tenían era, van a empezar ahí, son muchos, y van a llegar a la política y van a cambiarlo todo. Entonces se montan, la película es un poco una locura porque los tíos consiguen bajar la edad a los 14 años, porque si no empiezan a incendiar en las calles. Cuando lo baja de los 14 años, nombran presidente a un tío joven, y bueno, lo que pasa en la película es brutal. A los mayores los meten ahí en un campo de concentración con LSD para que no sufran, yo qué sé. Es una fricada, pero la película refleja muy bien lo contrario de lo que vivimos ahora. ¿Vale? Era el miedo que tenían en ese momento. Los mayores tenían miedo porque los jóvenes son muchos. Ahora los mayores están tan tranquilos, los jóvenes son 4 gatos, ¿no? Pero digamos que esta película, si la ves, yo es que la vi porque me recomendó un amigo y es que es flipante, porque eso es justo lo contrario de lo que hay ahora. Pero yo creo que sí que el voto en este momento en Estados Unidos el voto era a los 21 años, pero Nixon 2 años más tarde de la película lo bajó a los 18. Porque es que era innecesario. No se sentían representados los jóvenes. Otro tema, no solo que voten más, sino luego también, pues yo creo que hay que crear instituciones independientes que velen por los intereses de los jóvenes. Es decir, cuando tú estás decidiendo decisiones de deuda pública, o el Pacto de Toledo, están aquí decidiendo las pensiones, en el Pacto de Toledo, los señores ahí en el Parlamento, pero están decidiendo que los jóvenes tengan que pagarme a mí lo que están diciendo allí. Pues por lo menos que haya jóvenes, que haya alguien allí para decir, oye, pero ¿esto qué significa para mí? Que haya un análisis intergeneracional de cada ley que se quiere cambiar en el Parlamento, igual que hay impacto de género, que está muy bien, impacto intergeneracional, para ver qué está implicando todo esto. Que a lo mejor cuando, oiga, pues lo que está implicando todo esto es que esta persona se levantará por la mañana, joven, dentro de 25 años, y pagará él solo una pensión entera. Esto no parece que sea razonable, pero eso habría que, pero por supuesto, las decisiones del cambio climático también, tomando decisiones ahora que van a afectar a ellos, yo creo que deberían estar representados. Y luego, yo metería 3 reglas fiscales. Así ya. De verdad que si yo compro un programa electoral, no me votan ni Dios. Pero bueno, la primera ya está. Pagar lo que nos corresponde o déficit estructural cero. Eso está desde el año 2009. Déficit estructural cero. ¿Vale? Tenéis en cuenta
de déficit estructural cero, pero estamos en el 3,7, 3,8. Ahora llega el plan fiscal este que sacarán ahora en abril para los próximos 6 años. Yo digo en 6 años, todavía el déficit estructural sigue en el 2 y algo, si es que lo cumple. Por lo tanto, paga al menos lo que te corresponde. ¿Vale? Eso para empezar. Luego, una regla fiscal intergeneracional que podría estar bien, es decir, vale, a partir de ahora, cada vez que yo gaste un euro adicional en los mayores, tengo que destinar otro euro adicional en los jóvenes, entendiendo por políticas de jóvenes aquellas que mejoran la productividad. No hay Interrail, a ver, que está bien lo de Interrail y tal, para algo que les dan, y encima luego nos quejamos, ¿no? Intentando Interrail, bueno, no cuesta nada, o sea, déjalos. Igual que, por ejemplo, el bono cultural este, que no sé si los jóvenes lo han cobrado, yo con mi hija, macho, no sé si lo han podido cobrar, es imposible, vamos, yo decía, aunque hubieran puesto 10 veces menos de trabas para recibir la revalorización de las pensiones a los mayores, ya nos ahorrábamos todo. Es que eso es imposible de cobrar, bueno, más o menos. Pero digamos que sea un contrato que el político diga, vale, yo quiero subir 18.000 euros la revalorización de las pensiones. Vale, pues sácame otros 18.000 para políticas de jóvenes, que son aquellas que mejoran la productividad. Un poco para que, y por supuesto que lo puedes financiar con deuda, un poco para intentar reequilibrar un poco las fuerzas, ¿no? Cuando yo estoy hablando hay un tema importante, porque cuando estoy hablando de aumento del gasto en pensiones, hay como dos fuentes que hacen que aumente el gasto en pensiones. Uno es envejecimiento, que es numérico. Si hay más mayores, evidentemente, tiene sentido que yo gaste más a pagar pensiones porque son más. Pero luego hay otro aumento del gasto que no es porque sean más, sino porque se niegan a adaptar el sistema a la nueva longevidad. Y eso es lo que no es admisible. Si la longevidad ha cambiado, tengo que cambiar el sistema. Tengo que reformarlo. Otra cosa es que tenga que aumentar porque hay más personas mayores, que son... Y luego, yo he estado reflexionando mucho sobre el tema de los fondos Next Generation, que sabéis que estamos ahora, bueno, hoy los datos de crecimiento del PIB, pues ya se empieza a ver este año prácticamente. No sé qué pasará cuando se retiren los fondos, pero este año vamos a crecer mucho estos fondos. Los fondos que se llaman Next Generation se llaman la siguiente generación. Yo lo he interpretado de la siguiente forma. El problema de la demografía política, del envejecimiento, no solo está en España, está en todos los países europeos. O sea, yo he vivido Italia, Francia, Alemania. Entonces, de alguna forma Europa dice, mira, yo ya sé que cada país vais a tender a gastar hacia los mayores porque los políticos se llegan a las elecciones y vais a enfocar el gasto ahí. Pero al menos desde Europa voy a hacer un plan donde voy a intentar contrarrestar de alguna forma, en el que voy a tener un plan que se va a hacer para gastar en las futuras generaciones. Y de alguna forma, este plan pues podría estar muy bien porque también podría contrarrestar el efecto negativo de la demografía política. Pero para que este plan funcione, tenemos que ejecutarlo bien. Y yo, por ejemplo, que se haya admitido la reforma de pensiones como parte del pago, no me parece admisible. Aquí hacía el libro, Next Generation, no, All Generation. O sea, tú no puedes tú si luego un país quiere hacer lo que quiera con las pensiones, bien, pero no le des dinero de los fondos para las siguientes generaciones por una reforma de pensiones en contra de los jóvenes. Cuando yo lo he visto que Europa lo ha aceptado, yo pienso siempre un poco mal y he pensado, claro, esto es lo que van a usar los alemanes y los países del norte dentro de 3 años, cuando alguien vaya allí con criterio, dándole esta idea, oye, ¿por qué no dejamos este plan perpetuo, Next Generation, para apoyar a los jóvenes? Es decir, ¿por qué no lo dejamos? Porque mira lo que ha hecho España. Ha gastado en los mayores lo mismo, no sé qué. Porque en el fondo va a tener mala prensa. Pero bueno, todavía estamos a tiempo, yo creo, de que pueda ser un plan realmente para los jóvenes y para las futuras generaciones. Entonces, si al final todo esto ocurriera, y cuando votamos, Pablo Simón, que es un politólogo de la Carlos III, amigo mío, me decía, Nacho, es que tu libro está muy bien, pero sobre todo porque te ayuda, porque los jóvenes tienen que ganar las cenas de Navidad. Él lo que entiende es que el joven en casa, con los argumentos, gana la cena de Navidad y convence al padre y al abuelo para que cuando voten para aquellos políticos que hacen cosas para los jóvenes, ¿no? Pero bueno, yo también digo una cosa. Este es el mundo que hay. O cambiamos y hacemos que los jóvenes estén mejor de lo que están ahora, y si lo hacemos, habrá crecimiento de la productividad, todo el mundo estará mejor, las pensiones se pagarán mejor, todo se pagará mejor, pero es que no hay alternativa a esto. Yo soy optimista porque los economistas normalmente, cuando buscamos una situación de no equilibrio, que no va a ser un equilibrio, decimos, a eso no se puede llegar, porque la situación en la cual todo el dinero va hacia los mayores, los jóvenes no se pueden desarrollar, no se pueden emancipar, no pueden adquirir vivienda, están peor, no consiguen vivir, ese mundo, que a lo mejor lo puedes querer hacer votando, no va a ocurrir, porque los jóvenes no son relevantes en las elecciones, pero siempre van a poder votar con los pies. Ya muchos están yendo. Los jóvenes se van a ir. Y tú dirías, ¿a dónde se van a ir? Es una generación global. Se sienten como en casa en prácticamente todos los países. Y luego los viajes a España son baratos. Entonces, aunque por nuestro egoísmo, aunque solo sea por nuestro propio egoísmo, ese mundo en el que el joven se tiene que ir, no podemos permitirnos, porque se van los jóvenes, que ya se están yendo muchos, a ver quién va a pagar todo lo demás. Y por tanto, simplemente porque este escenario que está ahí
se tiene que evitar, no va a quedar más remedio que los jóvenes les demos las mismas posibilidades que otras generaciones pues, para poder desarrollarse. Esto, por supuesto, aumentaría también la productividad, que no había crecimiento de la productividad en mi época tampoco, pero se crecía gracias al empleo, ¿no? Y ahora, ni empleo ni productividad. Ahora, solo con el empleo, aunque sí lo hay, no vas a poder conseguir. Entonces, de alguna forma, la idea es que a la hora de votar, con todas estas cuestiones y sabiendo un poco lo que pasa, pues empecemos a votar pensando en los jóvenes. Esto está emitiendo un poco simulación de un voto. Una persona mayor está votando, los jóvenes están ahí, no pueden desarrollarse, pues sería tan sencillo como que a la hora de votar, pues por lo menos votamos pensando en ellos para que ellos se puedan desarrollar, ¿no? Y esto sería... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el interés, por la didáctica, por ajustarte al tiempo. Perfecto. Abro un poco. Turno de preguntas, comentarios. También se me olvidó decirlo al principio. Hay como 2 docenas de personas conectadas en internet viendo la sesión en streaming y pueden plantear las preguntas a través de la página web también, por supuesto, a través de YouTube. Pero en cualquier caso, abierto el coloquio. Sí, aquí. Y también digo que está a la venta el libro, por si alguien lo quiere comprar. Bueno, muchas gracias por su intervención, ha sido muy, muy interesante y estoy muy agradecido, he aprendido. A mí estoy absolutamente de acuerdo en la importancia que tiene la educación en el desarrollo de un país, en el desarrollo de las personas. Me preocupa muchísimo el diferencial que existe entre el nivel de educación del español medio con respecto al nivel de educación del resto de estudiantes europeos. Me pregunto, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer para confluir, para converger en los niveles educativos? Porque si no, España se va a ir retrasando cada vez más y nos vamos a ir postergando cada vez más en el desarrollo del país y de las personas. Entonces, yo veo que el sistema educativo en España, en vez de ir para adelante, va para atrás. No se generan formaciones intelectuales de personas que ayuden a mejorar la productividad y, en definitiva, la sociedad. Y eso me preocupa mucho, pero en todos los aspectos, no solamente a nivel de productividad industrial, sino también de generar personas sanas intelectualmente. El nivel educativo global, me refiero. Vamos para atrás. ¿Qué se puede hacer? Gracias. Yo no soy un experto en educación, pero digamos que por lo que dicen un poco la gente que yo leo, yo creo que ahí hay cosas, hay que cambiar probablemente la forma en la que enseñamos. Creo que hay que dar más independencia a los centros para poder controlar mejor al profesorado, que no cumple con las expectativas. Pues yo digo un poco lo que dicen. Y luego también, esto un poco por la parte de reformas, que no implicaría más gasto, pero yo sí que creo que luego tendrás que aumentar el gasto. Sobre todo, hay mucha... En Madrid, por ejemplo, que es donde yo vivo, pues hay colegios públicos en barrios buenos que están súper bien y ahí el nivel es muy alto, pero luego hay barrios humildes en Madrid que requerirían muchísima inversión y van muy mal, ¿no? Y hay mucha... yo creo que se trataría de mejorar sobre todo la educación en los barrios más humildes, en donde, bueno, reciben también mucha inmigración que también requiere más clases de apoyo. No puedes tener una clase, no sé, instituto en el barrio de Salamanca, pues a lo mejor con 40 alumnos un profe se apaña, pero a lo mejor en distrito pobre de Madrid, pues a lo mejor hace falta grupos de 12 o de 13 personas, poco para ir reubicándolas. Yo creo que por ahí habla, pero yo no soy un experto en educación, pero a mí también me preocupa mucho este tema, sobre todo porque es el ascensor social, ¿no? Primordial. Y luego en España, no le he puesto aquí el gráfico, pero también es muy deprimente ver cómo el porcentaje de niños en hogares pobres no se reduce. Es de los más altos también de todos los países.
y el niño en un hogar pobre está condenado a ser fracaso escolar. Y ahí también hay, ¿no? Pero yo creo que no es solo dinero también, sino también reformas, seguramente. Muchas gracias, Nacho, por tu presentación tan motivadora, como siempre. Ligando con la pregunta anterior, y por lo que nos toca, porque muchos de los que estamos aquí somos profesores universitarios, yo pienso que obviamente hace falta más inversión. O sea, te estaba oyendo ahora y estaba pensando, claro, es que hay que tratar igual a los iguales y desigual a los que son desiguales. Es que no podemos poner, y aquí en España estamos obsesionados con cifras comunes para todos. El tamaño medio del aula tiene que ser 30. Como tú bien has dicho, en el barrio Salamanca perfectamente puede ser 40. Pero en yo qué sé, en Pajaritos, aquí en Sevilla, no puede ser 30 ni puede ser 20. Y eso requiere que allí haya más y mejores profesores que lo que hay en Los Remedios, por poner el símil aquí en Sevilla. Pero yo la pregunta que tenía desde el principio cuando te oía era en qué tenemos que cambiar en la educación. Y creo que aquí en España es que estamos muy obsesionados en seguir enseñando de manera enciclopédica todo. Yo tengo que dar desde el tema 1 hasta el tema 14 de mi asignatura que diseñé hace 10 años cuando gané la cátedra, y eso es la Biblia. Y eso es lo que está cambiando en otros países europeos, que están enseñando a hacer cosas. Y para enseñar a hacer cosas no hace falta ver 14 temas de teoría microeconómica. Hay que quizá ver 4, pero verlos con más profundidad. Y eso no necesita tanto dinero, eso necesita generosidad por parte de los que nos dedicamos al sistema educativo a repensar la manera en que enseñamos. No sé si estás... Y simplemente lo que decías del mercado de trabajo, sin duda nos están engañando y necesitamos enseñar a la sociedad que hay que medir las cosas en el mercado de trabajo de otra manera, porque estamos en otro mundo, post-COVID. Yo ahora estaba mirando algunas cifras, no tengo tiempo casi de nada, pero cada vez hay más gente que trabaja 0 horas. Y eso hay que empezar a medirlo. ¿De qué me sirve a mí de tener 300.000 indefinidos más si hay un 30% más de indefinidos que trabajan 0 horas? Muy bien, Nacho. Yo creo que tenemos que cambiar la forma en la que enseñar, porque tenemos el ChatGPT, tenemos la inteligencia artificial ahí. Es decir, que cuando nosotros estudiábamos, pues había que memorizar muchas cosas, porque es que la alternativa era irte a la biblioteca y estar 24 horas buscando en la biblioteca algo, y tenías que tener un poco algo de hoy en día con esto. Es que aquí tienes la biblioteca Alejandría multiplicada por 10, es así, y el ChatGPT. Entonces yo creo que hay que enseñar un poco más visión crítica, a razonar, a pensar, y eso cuesta, es verdad. Eso cuesta, y eso cuesta, que hay que replanteárselo todo, porque ellos siempre van a tener esta herramienta, y el ChatGPT, los que yo ahora me han pasado una licencia de un amigo mío que la está pagando y estoy flipando. Es muy listo, pero hay cosas que no sabe. Entonces, la clave es que al estudiante tendrías que enseñarle a hacer las cosas que no sabe hacer ChatGPT, que es interrelacionar cosas. Ahora, tú le dices a ChatGPT que te diga un problema sencillo, que no hay que interrelacionar 3 cosas distintas, y lo hace mejor que nadie. Es que mi examen. Entonces, de ahí, eso obliga a una visión crítica desde muy jovencitos. Yo creo que la educación anglosajona, por lo que la conozco, te enseña más a pensar, no tanto a memorizar, sino a pensar. Y a pensar así, ¿no? Pero sobre todo es que el futuro ya está ahí, la economía digital, la inteligencia artificial está ahí, y claro, no solo competimos ahora en sentido con los países, los jóvenes de nuestro entorno, sino que si otros países están poniendo las pilas en todo aquello que es complementario a la inteligencia artificial y nosotros encima no lo hacemos, todavía el retroceso va a ser mayor. Quería hacer una pregunta al mismo tiempo, un matiz, porque la primera diapositiva, si no recuerdo mal, hablaba de que son políticamente activos. Yo no diría mejor que serían socialmente activos, porque hay un matiz importante en el poder que se gana con la política y en la intervención social, que es a través de otro tipo de asociaciones, que yo creo que ahí es muy importante, y yo creo que ellos mismos no se dan cuenta de ese tipo de matiz. Y eso también me hace reflexionar sobre otra cosa, que es una especie de distopía que yo llevo años pensando. ¿Existiría la posibilidad alguna vez de que surgiera una fuerza política
que fuera solamente defendiendo esa categoría y creara una distorsión social, o es ya demasiado pensar? Yo he puesto política, pero me refería a participación en asociaciones, en manifestaciones, en movimientos. Es que más o menos es como otras generaciones de jóvenes, ¿no? Que hay gente que tiene la visión de que participan menos, pero que es similar. Pero sí, me refería más un sentido más amplio. A ver, yo el problema que yo le veo es que incluso fuerzas políticas que nacieron por los jóvenes, por así decir, luego no lo han reflejado. Es decir, yo, por ejemplo, cuando estaba escribiendo el libro, el editor estaba un poco nervioso, me decía, Nacho, venga, acaba ya, tal. Y yo decía, tú tranquilo, y a mí nadie me va a comprar toda la idea. Es decir, yo me voy con esta presentación, yo se la cuento a una persona muy de izquierda, no voy a poner nombres, pero que podría ponerlos, digamos, y me compra el 90%. Y me compra todo el 90%, pero no me compra que hay que reformar las pensiones, atrasar la longevidad. No me lo compra. Eso no, porque va en contra de su, no sé, ¿sabes? Digo, ya, pero si no hacemos eso, no sacamos ese dinero para todo lo demás. Y al revés, me voy a lo mejor a alguien de la derecha y me compra a lo mejor la reforma de pensiones, pero a lo mejor empiezo a decirle que tengo que meter recursos para luchar contra el cambio climático, o tengo que subir impuestos para cerrar el déficit estructural, se me echa en contra. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que no veo a alguien que ponga todo en la misma cesta. Entonces, lo veo difícil. Yo he tenido conversaciones con el Consejo de la Juventud, que no lo nombra el gobierno, se nombran las asociaciones, lo cual es bueno. Que no nombra un gobierno a alguien, ya ahí estás ahí. El Consejo de la Juventud se votan entre ellos y cuando hablas en privado ellos lo tienen bastante claro. Pero luego da el paso político para que luego te votan más difícil, porque es que el electorado mayor, es que cómo sacas tú un debate, estos debates. A mí ya me insultan, es que es un político. Lo de los políticos, a ver, Macron ha hecho cosas, era su último mandato, ¿sabes? A lo mejor ahora que puede ser el último mandato de Pedro Sánchez igual se anima, ¿no? Yo creo que no sé, pero digamos que es hay gente, no sé quién decía, pues Churchill decía, es fácil decir lo que hay que hacer, lo difícil es hacerlo y que te voten. Claro, yo no me presento así, tío, yo lo puedo decir abiertamente y yo entiendo que es muy complicado luego hacerlo, explicarlo y que te voten. Entonces, yo creo que ellos ahí tienen mala conciencia. Eso ya es algo, porque si te das cuenta, ya están hablando cada vez más de los jóvenes, el Instituto de la Juventud, vemos los recursos que le dan a la pobre ministra para poder hacer algo, que seguramente sean pocos. O sea, hay un poco de mala conciencia tienen de que no están haciendo lo que tienen que hacer. Yo, sinceramente, los jóvenes creo que, bueno, que hacen lo que pueden. O sea, yo he sido joven y tampoco tenía que estar... Creo que no me parece justo que recaiga en ellos la responsabilidad, porque es que son absolutamente irrelevantes en el entorno. Yo creo que se votan y se asocian más o menos como se asociábamos cuando yo era joven. Yo creo que participan más o menos parecido. Se buscan la vida. Yo tampoco cuando era joven estaba pensando en que sean de las pensiones. A mí un poco esto me da igual, ¿sabes? Pero entonces tampoco quiero cargar en ello. Yo la única que sí que me gustaría a lo mejor es que si ellos en algún momento se sienten frustrados, que entiendan que no es solo culpa de ellos. A lo mejor alguno tiene algo de culpa, pero que no es solo culpa de ellos, que lo tienen más difícil que lo tenía yo, por ejemplo. Yo creo que con esto yo ya me quedo más o menos tranquilo, ¿no? Pero no me parece... Podría coger a un joven en particular y le podría decir, pues estudia más, o yo qué sé, pero es que no puedo hablar por todo, ¿no? Pero yo creo que no ese es el problema. Hola, buenas tardes. Enhorabuena. Me ha parecido muy clarificadora la intervención. La intervención que me ha parecido muy clarificadora, y más en estos momentos donde andamos todos pues, muy despistados sobre el futuro y las expectativas. Sobre todo los jóvenes, como bien ha incidido. Te digo, te felicito. Quería, bueno,
aportar un poquito más al tema de las pensiones, a las alternativas, a la reforma. No sé si se escucha bien. Ahora, perdón. Entonces, en este capítulo de las pensiones, que efectivamente la ha hecho un análisis muy certero, tenemos un esquema piramidal. En un esquema piramidal, mientras no haya gente abajo aportando, pues no queda otra posibilidad que intervenir, ¿no? En definitiva, porque se trata de que sean sostenibles, y la sostenibilidad indica que tienen que ajustarse ingresos y gastos, y en definitiva hay un desajuste muy grande. Entonces, la primera de las preguntas sería, ¿estaba pensada el sistema de pensiones para la autofinanciación? En determinados momentos, por la pirámide demográfica, pues hay que ir reformando. Se han hecho una reforma cada 10 años, más o menos. Yo empecé a aprender las pensiones porque por mi labor profesional he tenido acceso a situaciones. Yo recuerdo que desde la ley del 66, publicada en el 67, pues la siguiente el 74, luego el 85, luego el 94, luego el 2011, 2013, 2015, 2021. Incidiendo sobre esto, en primer lugar, la pregunta. Hay un fondo de reserva de pensiones que estaba previsto que funcionara para momentos de desvíos, de variaciones, etc. ¿Qué ha pasado con ese fondo de reserva? Es cierto, o sospecho, que se ha podido utilizar ese fondo de reserva también para hacer, por los gobiernos de turno, políticas empresariales de subvención a contratos, en fin, subvencionar ayudas empresariales a la contratación. No sé si tengo entendido que se ha utilizado los fondos de reserva para eso. También para la asistencia social, etcétera, etcétera. Yo tengo entendido también que desde el Pacto de Toledo se decidió la separación de fuentes. Es decir, las contributivas se autofinancian, o vamos a pretenderlo, y si no el fondo de reserva, y las no contributivas, entiendo que es asistencia social, pero eso es a cargo de impuestos. Eso está desde hace muchos años. Desaparece el fondo de reserva y tenemos que financiar con cargo a impuestos ese desvío anual, que no sé a qué asciende, pero que puede ser, no sé, no, porque no creo que no has comentado el porcentaje sobre el PIB que suponen las pensiones. Eso también se lo quería preguntar. Y si en ese porcentaje está excluido la financiación propia, es decir, el desajuste en concreto. Dicho eso, alternativas para un joven, la expectativa de futuro, si va a tener pensiones o no, es vital. Es decir, tú quieres planificar ese futuro, sabes que lo tienes muy crudo. Supongo que los jóvenes emigrantes podrán sustituir de futuro, si hay buen crecimiento, a estos jóvenes que por demografía no aparecen. Entonces, las alternativas a estas reformas continuas, que no han sido además pocas, y que además han atacado lo principal, la edad de jubilación, por ejemplo. Si no me equivoco, creo que somos a los 67 años, pues estamos en una edad máxima en Europa. Creo que solo nos adelanta Gran Bretaña con 68 años de edad. En Francia tenían 62, han pasado a 64, después de todo lo que se lió. Entonces creo que estamos cumpliendo con esas reformas, muy poco desde luego, pero algo estamos haciendo, ampliando bases reguladoras de 2 años a 5, de 5 a 8, de 8 a 25, que creo que está ahora, que con eso se va a conseguir, con eso y los factores de sostenibilidad, que aunque lo derogaron, y de equidad generacional, que es el que está en vigor, a base de meter más inyecciones de cotización, se está tratando de que las bases reguladoras sean más bajas, porque además los jóvenes tienen mucho agujero en toda su vida laboral y muchos contratos basura, que al final el resultado de esas pensiones de esos jóvenes van a ser mucho menores y van a estar equilibrando el presupuesto, pero que todo esto, junto, toda esa reforma, no quiero hablar de la viudedad, ni las jubilaciones parciales, ni anticipadas, que también están haciendo lo suyo. En definitiva, todo eso, si no es suficiente, ¿qué alternativa? Y otra pregunta, sí, pues lo último, ¿qué alternativa le quedan a los jóvenes? Si los planes privados también tienen un tratamiento fiscal muy
muy poco favorable. Es decir, que van ahora en 1.500 creo el máximo. Bueno, en definitiva, esas son las tres preguntas. La desviación presupuestaria, ¿cuánto es? Las alternativas de tratamiento fiscal. Muchas gracias. A ver, ahora no están así. Durante muchos años se usaban las cotizaciones para pagar la sanidad, pero luego desde que se introdujo el fondo de reserva en el año 96, desde el 2004 no se metía todo, también es cierto, desde el 2004 se empezó a meter, pero digamos que el fondo de reserva, el sistema ya tiene déficit y si lo hubiéramos guardado cuando se pagaba la sanidad, pues todavía habría ahí algo de margen, pero digamos que estamos hablando de los años 90, antes de que se introdujo el fondo de reserva. El fondo de reserva, al fin y al cabo, llegó a tener 7 mensualidades. O sea, nunca en su pico, ¿no? El sistema de pensiones ahora mismo son 13,3, 13,4 puntos de PIB, lo que se destina. El déficit realmente es del 2,2, 2,3, el déficit real, porque luego lo que ha hecho esta reforma es que se ha quitado gastos de pensiones, se las ha pasado al Estado, e ingresos que no eran de las pensiones se los ha agenciado. Porque luego estaba también en la creatividad contable, ¿no? de esta reforma. Yo voy a pensar en el futuro, ¿no? Porque ya el pasado ya está, un poco para ver cómo lo vería yo. Seguramente, no sé cuándo llegará el Aging Report, que nosotros en FEDE hemos hecho un trabajo sobre esto con Ángel Lafuente, pero va a ser obvio que cuando llegue el Aging Report, la Comisión Europea, no sé si será abril o será mayo, va a decir que la reforma escriba no es suficiente y que por lo tanto se tiene que activar. Pero claro, cuando llegamos con esta reforma a Bruselas dijo, no me la creo, entonces puso una cláusula de salvaguardia para que se la creyera. Entonces le van a decir, bueno, pues ahora hay que volver a subir cotizaciones, porque esto que es una fórmula un poco fea, que no puede llegar al 15% de media del PIB, si los ingresos son... De hecho, es muy divertido porque hicieron algo parecido a lo que hayamos hecho nosotros, de una restricción presupuestaria que hicimos en el IRP, en la reforma 2013, y ellos han hecho lo mismo, pero creen que han inventado otra cosa. Pero bueno, ellos se han dado cuenta que o subes ingresos o gastas gasto, pero ellos han dicho en la ley que tienen que seguir subiendo ingresos. Cuando Bruselas le diga esto en unos meses, a mí lo que me gustaría es que realmente pues no se incidiera única y exclusivamente en la subida de ingresos. Los ingresos han subido, se han quedado ya con ingresos que no les corresponde. Como digo, no me importa de alguna forma porque sé que el gasto en pensiones va a subir por el envejecimiento, pero sí que va a haber que tomar reformas para adaptarlo a la longevidad. Entonces yo esperaría ahí un consenso para hacer dos cosas. Toda la vida laboral para calcular la pensión. No lo que han hecho ahora, que han pasado de 25 a 29, pero quito los dos mejores y es que sale más gasto. Es que claro, es que se pueden a negociar y como tú puedes elegir, pues entonces sale más gasto. Toda la vida laboral y introducir un factor de sostenibilidad que tenga en cuenta la esperanza de vida, algo que los interlocutores sociales se comprometieron a hacer en la reforma de Zapatero. Simplemente se lo ponen, usted lo firma, lo tienen que hacer de alguna forma para poder aliviar recursos que puedan ir luego destinados a los jóvenes. Entonces, la reforma tal como la vería yo sería, mirar, los actuales jubilados no se les toca nada. Por lo tanto, señores, dejen de estar todo el día en la calle quejándose porque su pensión está... O sea, a partir de ahora, poneos en el bando de los jóvenes, porque vuestra pensión no se os va a tocar. No os dejéis engañar. No se os va a tocar y debéis exigir que el dinero vaya ahora a los jóvenes porque a vosotros no se os toca. Luego, al tener el factor de sostenibilidad y toda la vida laboral, va a hacer que de alguna forma se adapten las altas nuevas en el futuro, de aquí a los que se jubilen dentro de 5 años, o 8 años, o 10 años, ya tiene estos factores que tratan de ajustar, por así decir, a la longevidad y por lo tanto el gasto en pensiones será más bajo, salvo que tú quieras trabajar por más tiempo, ¿vale? Y contrarrestar esa caída. Pero nos estamos equivocando porque estamos empeñados en que todo el mundo retrasa la de jubilación, yo qué sé, de 65 a 67. En las cuentas que ha mandado el señor Escrivá a Bruselas, uno de sus supuestos es que el 50% de los trabajadores van a retrasar su jubilación 3 años. Él ha hecho un supuesto así del aire diciendo que el 50% de los futuros jubilados se van a jubilar hasta a los 70, lo cual. Pero claro, lo que pasa es que luego les compensa esos años que están trabajando y no conciben la pensión, como luego les dan un 4% más de pensión, un 4 por 4 por 4, un 12%, pues es que al final no ahorras dinero. Lo que pasa es que en vez de dar solo al principio, se lo das después. Pero bueno, entonces la cuestión está en que la jubilación no puede ser la jubilación que hay ahora. O sea, ahora mismo una persona, y aquí tenemos gente que a lo mejor se ha jubilado, trabajó 40 horas, o 37 y medio, o lo que sea, se levantó por la mañana y trabajó 0 horas.
sea, ¿qué pasó durante esa noche? ¿Por qué mi padre trabajó de 30 y 40 horas a pasar a trabajar 0? ¿Eso qué sentido tiene? Entonces yo creo que tenemos que entender que la jubilación tiene que ser un proceso gradual. Es decir, que yo trabajo mis 38 horas, y luego quiero trabajar 20, y luego 30, y luego los fines de semana, yo lo adapto. En la medida en la que yo estoy trabajando, estoy cotizando al sistema, y yo puedo decidir, mira, dame la mitad de la pensión o dame el 70% de la pensión y déjame trabajar el resto del tiempo. Esa es la jubilación que yo quiero ver. Porque si uno se lo piensa, esto de que haya una edad de jubilación a partir de que una persona no puede trabajar, ¿eso de dónde viene? Yo en el libro anterior sí que me preocupé de ver de dónde venía esto, porque es que en ese momento todos los países del mundo tenían la edad de jubilación a los 65 años. Y yo pensaba, joder, esto es una cosa como mágica. Es como 65 años. Cumples 65 años y ya no puedes trabajar. Pero esto, ¿por qué todos los países? Y resulta que fue porque el primer sistema de pensiones lo hizo Otto von Bismarck en 1888 y él, como lo fijó en 65 años, pues ya todos le copiaron. Y hay algunos que dicen que lo hizo porque los competidores en las elecciones eran mayores de 65 años y dijo, ya está, pongo 65 años, los otros ya no pueden competir conmigo y yo soy el que gano. Sea como fuere, quedó ahí marcado. Entonces yo creo que no se toca a los actuales jubilados, se adapta el sistema a la nueva longevidad, se tiene toda la vida laboral y por lo tanto factor de sostenibilidad, y la jubilación tiene que ser flexible y parcial, teniendo en cuenta la penosidad del trabajo, es decir, a un trabajador, un policía, uno de la construcción, tiene que tener una salida al mercado laboral más generosa que un profesor como yo, por supuesto, y también teniendo en cuenta la salud, porque es verdad que la esperanza de vida aumenta, pero hay gente que tiene peor salud que otra y que tiene peor salud pues tiene que tener una salida mucho más generosa por cuestiones. Y de alguna forma, este sería un poco el sistema de pensiones que yo creo que sea sostenible, que yo creo que te permitiría coger trabajadores donde no los va a haber. Hemos dicho al principio, ¿no?, que cada vez hay menos gente de trabajar y cada vez va a trabajar menos, pero hoy sí los trabajadores somos los senior, pero claro, no, tú no vas a querer trabajar. Un camarero no va a querer trabajar 40 horas a la semana, pero a lo mejor tú le dices, mira, tú quieres trabajar el fin de semana, y dices, pues mira, me gano un dinerillo más, que no viene mal, y de ahí sacas mano de obra que también te genera renta per cápita, y ahí es donde tienes que buscar esos incentivos para que eso suceda así. Y quien no quiera, pues se va y tiene una pensión un poco más baja y no pasa nada. Pero